respeta edades, géneros ni estratos sociales. Te roba la cabeza, te conviertes en un monstruo y te hace actuar de manera desconocida. El alcoholismo no solo te afecta a ti, sino también a los que te aman. Por ti, por ellos, busca ayuda. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. Bienvenidos a Emociones en Equilibrio. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el horario, el lugar en que nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Yo soy Juan Carlos Martínez, soy consejero en adicciones y hoy tenemos la parte 2 o parte B. Fíjate, decidí ponerle parte B porque la anterior entrevista la dividimos en parte 1 y parte 2. Ándale. Entonces iba a ser como confuso. Entonces le voy a llamar la parte B con el buen amigo Itziguape Escalera. ¿Cómo estás, Itziguape? Muy acatarrado, pero muy bien, mi querido Juan Carlos, y calabazas y chilacayotes que nos acompañamos, muy acatarrado. Como dijo un elefante de un cuento, si me mojé nada más los pies, ¿por qué me molesta la trompa? Pero con todo el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno, Itziguape. Para los que no nos han seguido, les voy a recomendar que nos sigan. Con Itziguape tuvimos una entrevista muy interesante que yo creo que nos faltó tiempo, mucho tiempo, porque hablamos de cómo la expresión artística ayuda a las emociones y nos faltó como que redondear por tiempo y hablar del tema principal que es hoy, el que nos viene a platicar Itziguape, que es la catarsis. Nada más como referencia, Itziguape es el actor de los cuentos, el señor Pachuli, es narrador oral, cuentacuentos, actor de doblaje, y pues te dejo con la audiencia, mi buen Itziguape. Gracias, Juan Carlos, pues sí, y además se viste niños Dios, se hace tarjetería española, mole los domingos, tamales en la mañana. Total, en verdad resulta muy, muy interesante en el campo de las artes, la situación en la que se pueden encauzar las emociones por medio de las bellas artes, por parte del movimiento, por parte del sonido, la música, la danza, por parte de las pinturas, las artes plásticas, por parte de escribir, la literatura. Y hace mucho tiempo, como 2500 años, por allá así, en Grecia, cuando surge el arte teatral, resulta que también surge algo que le llaman catarsis. Catarsis es purificación, es llenarse de admiración, de horror, de compasión ante los sucesos que están ocurriendo, y entonces al momento de contemplar eso, nos sentimos que nuestro dolor, nuestra compasión, nuestros problemas, nuestras circunstancias las depositamos al personaje, y eso nos libera, nos limpia, nos purifica. Eso es muy importante. Por ejemplo, en los inicios, Edipo Rey, una obra de Sófocles, resulta que Edipo estaba predestinado a matar a su padre. Y le dijeron al rey Layo que iba a morir a manos de su hijo. Para evitar ese sino, esa condena, cuando nace Edipo, su hijo, lo manda colgar de los pies allá en un monte hasta que muera, pero Edipo sobrevive, y en un cruce de caminos, muchos años después, se enfrenta en un problema, ahora sí que un problema vial de hazte para allá y yo no me hago, y ¿qué te pasa? Pues ¿qué quieres?
así como sucede en pleno Avenida Revolución o Periférico, mata a su padre, va a Tebas, se casa con su madre, tiene hijos y anda buscando la justicia, que se haga justicia en contra de quien haya matado al rey Layo, que sin saberlo era su padre. Cuando de repente Tiresias declara que Edipo había matado a su padre, engendró hijos con su propia madre, es tal el horror, la impresión, el espanto, la tragedia, que él toma unos seguros de los mantos con unas agujas y se arranca los ojos y vaya, se exilia él mismo, así como tenía marcado la condena para él, que fuera el criminal asesino del rey Layo. Entonces imagínate nada más las circunstancias, que todo número uno, ya estaba predestinado. Las condenas, los vaticinios, el sino marcado por los dioses son algo en un principio, en la tragedia griega, de un principio, es algo que no se puede quebrantar, es algo inevitable. Entonces algo que considero yo como público es que me llena de compasión, me llena de horror, me llena de espanto, pero también reconozco que es algo que habían marcado los dioses y que yo, por más que haga lo que haga, no lo voy a poder evitar, porque es ahí el destino. Y digo yo como público, ¿quién soy yo para quebrantar el destino? Soy un pobre mortal. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para evitar? Pero luego resulta que avanza el camino de la tragedia, que de formar un origen de cánticos salmodiados en honor a Dionisos, el dios de la alegría y del vino, cosa que eso no me gusta. Pero bueno, era una planta de poder en aquellas épocas. Es el propiciador de la alegría, ¿no? Entonces se iban salmodiando, cantando. De repente Tespis se pone una máscara, interpreta dos personajes, se crea el diálogo, nace el teatro. Después de esos cantos surge esa circunstancia de la inevitabilidad del destino, pero de pronto aparece otro tipo de teatro que habla de lo humano, de nuestras características propias, de nuestros vicios y virtudes, de nuestra impulsividad y de nuestro raciocinio. Y también ahí el público se asombra, se llena, comparte un momento catártico, pero ya en una forma humana, más completa, más próxima. No es de que los dioses lo dictaron, no lo dictó los dioses, lo dicta el egoísmo, lo dicta las ganas de poseer, lo dicta el despecho, lo dicta las pasiones humanas en general, como por ejemplo Antígona, de otro trágico griego, que es dentro de la corriente
del ciclo edípico, porque Edipo tiene una larga historia de sucesos, leyendas y Escribió mucho. No, Edipo es un personaje, así como son creados las historias de la mitología griega, que por ejemplo Zeus tiene una larga historia de conquista. Ya entendí. Orfeo no solamente rescata a su amada del infierno, sino tiene otra larga Como personaje tiene historia. muchas historias. Como personaje es toda una serie con varias temporadas. A mí me gustaría, antes de que continuaras, hacer una pequeña observación que me queda muy clara y creo que es muy precisa, que es la siguiente. Me parece genial que nos pongas un comparativo de lo que le pasa a los griegos y esas tragedias con lo que en realidad pasa aquí en México y en otros lados, ¿no? Tú dijiste las pasiones humanas y me quedó con mucha frescura y me gustó la palabra de catarsis que dijiste, que es una liberación, una pureza, una depuración. Una depuración. Yo tenía un término que se llamaba vómito emocional, que es lo que ya no sirve, que me está enfermando, como comparándolo con algo que te cayó mal de comida, provocar el vómito. Cuando hay el vómito, te limpias, hay un alivio y entonces empieza el proceso de pureza, de depurar, de ir limpiando el cuerpo. Y ahí le pongo pausa yo, continúa, porque al final yo creo que vamos a armar algo muy padre. Pues fíjate qué bueno que lo mencionas, porque en otra tragedia, te digo, Antígona, resulta que los hijos de Edipo, que son dos, luchan por reinar en Tebas, se matan entre ambos, uno es el rey oficial, el otro lo consideran un traidor, y lo dejan insepulto para que se lo devoren los animales y se pudra ahí a los cuatro vientos. Y Antígona desobedece, siente compasión por su hermano y cada día lo cubre con tierra para que no quede ahí expuesto, y es castigada con la muerte, misma que ella obedece, asume y lo encara. ¿Por qué? Porque por compasión. Entonces ya es una situación distinta. Ya se vuelve algo no marcado por los dioses, sino algo volutivo humano. Y eso también nos llena nos libera, porque decimos, bueno, es que tengo en las manos la voluntad, tengo la capacidad de decidir, tengo la capacidad de desobedecer incluso lo que yo considero injusto. Y entonces eso también me depura, me libera, me limpia y reconozco en esos personajes una parte de mí. Ahora bien, la catarsis esa que decía, el vómito emocional, ya no es como en las artes teatrales, como sucede en las artes teatrales, eso de que yo, como público, te deposito mis pensamientos, sentimientos y emociones, historias que me identifican a ti, dramaturgo, actor, director, teatro. Yo te los deposito en tus manos para que tú lo representes. Perdón que interrumpa, es como lo que te conecta con el autor que escribió una canción y a veces te permites llorar con lo que él dijo que me está pasando a mí. Igual pasa con los actores, ¿no? De repente hay una escena en donde me veo identificado y ahí entrego de una manera catártica, sin ser yo el que hace la catarsis,
y hay un alivio, hay una conexión. ¿Estamos de acuerdo? Así es, hay una identificación de un depositador hacia un depositario. ¿Sigues ahí, Juan Carlos? Porque de repente nada más está tu logo. Ahí está. Sí, aquí estoy. Ya, lo que pasa es que como casi no he hablado, aquí estamos. Bueno, mira, sí, exactamente. Lo de las artes escénicas y el público es ese juego maravilloso de que yo te deposito historias, te las inspiro y tú las representas. Y yo me identifico con ellas, entonces podemos hacer un acuerdo tácito de un juego emocional en el que nos informamos, nos convencemos, nos conmovemos, nos hacemos sentir. Y entonces eso me libera, eso me identifica, eso me alivia. Me alivia o también el arte o libera o indigna. Entonces hay un contacto emocional e intelectual sin que resulte un panfleto, porque no hay peor cosa en las artes que un panfleto, pero hay una conexión. Ahora, por otro lado, existe la cuestión de la catarsis como medio terapéutico, tomado de la situación en la que ya no es un actor al que estoy presenciando, ya no estoy depositando en otra persona, en un artista, en un pintor que veo reflejada en su obra un caudal de emociones, ya no es el movimiento que me libera, ya no es las letras que me conmueven, sino soy yo en una forma actuante y presente. Lo han tomado como inspiración y muy adecuadamente en cuestiones de terapia, de sesiones de autoayuda. Lo conozco perfectamente bien en terapias cognitivo-conductuales, en AA, del cual soy ¿cómo dice Lelutier? Lo más los más reconocidos. Soy miembro de AA y no me puede decirlo, no me puede decirlo porque no pasa mucho, y eso es muy interesante, muy importante, porque reconozco ahí la utilidad de la catarsis. Pero, correcto. A ver, unas cosillas, unos ventajas y unos detallotes. Cuando se es tomada esa actitud de liberación, depuración, que tomamos del teatro griego en una cuestión de exposición propia, es sumamente precisa. Porque puede ser primero una vomitina de cuando vomitamos cuando estamos hartos, cuando no podemos más de los contenidos tóxicos que tenemos dentro, entonces no escupimos, no babeamos, no nada, sino de repente surgen de golpe y porrazo. Lo reconocemos y tratamos de aliviarlo y de sacarlo y de exprimirlo a como sea, a como dé lugar, y salen a ver de qué color, con qué texturas, de qué circunstancias, una situación que nos libera de golpe y porrazo. Pero también existe la situación muy importante que reconocemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra historia, y es cuando la declaramos. De repente, de golpe y porrazo, y de repente palabras a palabras, y de repente como sea, a gritos, a exclamaciones, etcétera.
Pero la situación que he notado, con todo respeto, cariño y agradecimiento a los grupos y terapias en los que he asistido, es que existe un peligro. Bueno, varios. Número uno, el realizarlo fuera de una zona de seguridad, la catarsis fuera de una zona de seguridad y vomitar a otros. Que es muy entiendo perfecto. Grave, porque resulta que por el deseo de expresar de golpe y porrazo y sin procesar los sentimientos que nos agobian, que estuvimos tan llenos de silencio ante ellos y que nos causaban tantísima desazón. De ahí viene la palabra, lo sabemos perfectamente, adicción, sin decir, sin palabras. De repente lo soltamos y podemos hacerlo en un lugar que no es ni sano, ni respetuoso, ni ético, ni seguro. Y número dos. Correctamente. Y número dos también, que no digo que las cosas en una ya superando la catarsis terapéutica que se hace en un lugar seguro, propio, íntimo, anónimo, no sean verdaderamente importante decirlas, declararlas y sobre todo tomar decisiones, ¿sí? Como lo vemos en el teatro. En el teatro aprendemos, número uno, que todo está basado en las decisiones. Una decisión puede desencadenar una situación trágica, catastrófica, terrible. Que nuestra vida también, ¿no? Independientemente del signo o lo que diga el futuro, los dioses o el destino, ¿no? Pero cuando hacemos, después de la catarsis, podemos hablar, ya que no estamos en posición de vomitar, sino de declarar, de decidir, de decir, de hacer, de tomar decisiones, entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar si es que tomamos decisiones después de nuestra vomitina, de nuestro análisis, de nuestro diálogo, de nuestra revisión puntual y exacta. Y bueno, ahora sí que a hacer. Y también existe otro peligro en la situación de la catarsis que he notado pues con cierta frecuencia y gravedad. Ok, menciónenos cuál sería. La revictimización. O sea, muchas personas pretendiendo aliviarse de sus traumas, de sus emociones, de sus sinsabores, de sus circunstancias, se la pasan años y años y años y años recordando la tragedia, recordando la circunstancia de miseria que los arrastró hacia una cuestión que no estaba resintiendo. Resintiendo, ¿sí? Resintiendo y sí, de repente pues se alivia uno mucho echando pestes y sapos y culebras, pero claro. Pero la circunstancia es que llega un momento en el que, como toda obra de teatro,
hay un inicio, un nudo, pero también debe haber un desenlace. Desenredar. Y una catarsis, debe haber un desenlace. No puede quedarse nada más en el nudo, no puede haber nada más un bucle en el nudo, en el conflicto. Para que exista una catarsis debe haber una resolución, como sea, por destrucción o por contemplación, como decían los griegos. La catarsis es por destrucción o por contemplación. Se resuelve o se muere de plano, pero debe haber una resolución. Y en una situación terapéutica no puede quedarse nada más en el nudo, no puede quedarse en el conflicto, no puede quedarse en la situación dolorosa, sempiterna, constante, de que Edipo se acuesta con su madre, mata a su padre, tiene criaturas y se saca los ojos, sino debe haber Edipo tiene que salir de ahí. Trascender. Tiene que trascender. Tiene que perdonar, tiene que redimir. Redimirse, y precisamente, y va muy a cuento, Edipo, después de que Edipo rey se saca los ojos, busca una redención, una resolución, en Edipo en Colono. O sea, larga historia, pero siempre todos los héroes trágicos, todas las circunstancias se desprenden para que haya una trascendencia, algo importante, no quedarnos nada más en el decir, ay Dios mío, se va a morir, se está muriendo, cuánta tragedia, cuánto vómito, cuánta desesperanza, cuánto problema, porque mira, cansa. Totalmente de acuerdo. No hay cuerpo humano que aguante con tantísima fregadera. Y si no se toman decisiones, si no llega un momento en el que se dice, como en Pagliaccio, la ópera dice, la comedia es finita, la comedia ha terminado, entonces no puede haber un salto, una superación. Y me parece que las artes, como los grupos de autoayuda, como las auténticas, buenas y válidas terapias científicamente respaldadas, buscan la superación, buscan el enaltecer el espíritu, buscan la sublimación del ser humano, de nosotros, que nosotros despeguemos de nuestra miseria humana para llegar a un momento de felicidad, de trascendencia, de reconciliación y de equilibrio, unas emociones en equilibrio, tú lo has dicho. Ajá. Si las artes nada más se dedican, como ha sucedido en la época moderna y por romántica de la literatura, la pintura, que reflejaban a un montón de dandis que renunciaban a la vida común de sus casas burguesas y se dedicaban a beber y a tomar y a componer canciones y versos desesperados, y tenían la ilusión de morir como jóvenes. Los Panchos, ¿no? Mándeme. Como los Panchos, dijiste, ¿no? En México, ¿no? Juntaban a beber y a componer y a vivir sus éxitos, ¿no? Sí. Esa imagen ya trasnochada del artista de buhardilla, fíjate, lo que es mantener no una resolución, sino estar en el nudo, pensando, y sí, realmente estar en el nudo es muy creativo,
da mucho que decir y muchas publicaciones y muchas exposiciones, aunque sea la destrucción del ser humano a cabalidad, ¿eh? En las artes, por ejemplo, en la pintura. Modigliani, un italiano que fue un gran pintor, que era competencia de Pablo Ruiz Picasso, que era un maestro de maestros, estudiosísimo, dedicadísimo, cruel hasta la fregada con sus parejas, pero bueno, en ese sentido no se juzga la vida particular, sino sino el legado artístico que dejó. Le tenía ojeriza a Modigliani, y Modigliani trataba de competir en contra de él, y siempre ganaba Picasso, y cuando llegaba Picasso, la gente se abría y le aplaudía y pero Modigliani era un alcoholicazo de primera, terrible, alcoholicazo, y se quejaba de no ser reconocido, pero era tal su alcoholismo que no había forma de soportar a una persona tan inconstante, sino como un artista temperamental que como persona era verdaderamente una calamidad. Y resulta que él tenía una pareja con la cual se habían embarazado, y había presentado en esos meses un cuadro a una exposición importantísima en París, y resulta que Modigliani no llegó a la exposición porque se quedó tirado en la calle en una noche nevada, mientras que su cuadro era premiado como el mejor de la exposición sobre Picasso. O sea, más arriba de Picasso. Le ganó a Picasso, pero nunca se enteró porque se quedó en la calle borracho tirado. Lo recogieron, lo llevaron al hospital y se murió de pulmonía. El dolor que tuvo su mujer fue tan profundo y se sintió tan desazonada al ver que su amado, ella codependiente y él alcoholiquísimo, se había ido, se había muerto el día de su triunfo, que se tiró por la ventana aún estando embarazada. Fíjate, o sea, si eso no es una tragedia, si eso no lo elaboramos también como ver otros ejemplos de catarsis, en los cuales no que nos sucedan, sino que podamos evitar que nos lleguen a suceder, si es que ya pasamos por unas circunstancias terribles de abrojos, sinsabores, traumas, resentimientos y adicciones. Si no queremos que nos sigan pasando, llegar a escalar a esos límites tan espantosos en los que el artista se quedó en el nudo, en el conflicto, y no tuvo un desenlace, sino fue una tragedia espantosa, entonces también podemos hacer una catarsis reflexiva. ¿Quiero eso para mí? ¿Necesito vivir así? Ahorita que Modigliani es valuado en millones y millones de euros y expone en la galería y fue una persona famosa y finalmente reconocida, ¿de qué le sirvió a él? Murió como indigente. Murió como idiota. Pudo haber. Sí. Estaba enfermo, dale chance. Sí. Oye, sí, murió Chihuahua, tontamente. Fíjate que ya vamos a gran parte de la entrevista. Me gustaría puntualizar algo para que ya des un cierre, una conclusión, ¿no? Muy un bien. desenlace.
Fíjate, ¿Sale? te he escuchado muy atentamente por dos cosas. Porque me he prometido dejar hablar más a los invitados. De repente investigué y vi que de repente interrumpo mucho, entonces quise darte el espacio. Por otro lado, se me hizo tan interesante cómo desarrollaste este asunto, porque Edipo pudiera ser yo con un pecado. Ahí habla del incesto, ¿no? Pero en algún momento de mi vida yo me espantaba, ¿no? No. Todos he descubierto que en todas las familias hay pecados a la vista y otros bien escondiditos bajo llave. Sí, Que los miembros sí. de la familia saben, lo huelen, apestan, pero nadie dice nada. Entonces, Sí. hablamos de un pecado humano, de debilidades humanas y el desarrollo, ¿no? Y cómo él, por culpa, arranca los ojos, ¿no? Por Sí. adaptarlo a la actualidad, y en este momento hay gente que está violando a su hija. Sí. Momento dando dinero a alguien. ¿Me escuchas? De repente te escuchabas distorsionado, pero bueno. Okay. Espero que ya. Bueno, o sea que esas tragedias que registraron griegas, Sí, actuales, va a llamarle tragedias mexicanas o mexiquenses. Imagínate lo que ajá, está pasando en Ecatepec sí, con este sí, asunto de sí, delincuencia y eso. Pero a lo que voy sí, es lo siguiente, es si esta parte artística, que puede ser una catarsis a una manera emocional muy tranquila que le puede llegar a cualquier gente, ¿quién no ha soltado una lágrima después de una vez de alguna escena en alguna película? ¿O quién no recordó claro, algo por medio de una canción? ¿O quién no se claro, emocionó al grado del enojo, de la indignación al ver una representación artística, ¿no? ¿O quién no exacto, rió después de ver sí, a un mimo que eso, sin ningún ruido, sin ninguna habla, nos hizo reír? así es, Entonces, llegamos al punto de lo siguiente, que entrar al mundo de las adicciones, y aquí me encanta puntualizar, adicciones no es alcohol y drogas, ¿eh? Una no, familia, uy, ay, una familia enferma de adicción, que es sin comunicación, se gesta la dependencia, la codependencia, se gesta la bulimia, la vigorexia, la ludopatía, ujú, trastornos complicados, ¿no? Entonces, sí, ahí es tan amplio y tan incluyente que entran muchas personas, ¿ok? así es, Entonces, si yo puedo tener una excelente comunicación en mi trabajo, con suerte soy el alma de la fiesta, con suerte soy la que dice que es bien 4x4 con las comadres y a mí no me hacen güeyes. Ahí te va. Es un show de la realidad que creo yo estar viviendo, pero mi sí, realidad, la que no me hace hablar por esa incapacidad que tengo generacional, genética, de mi pasado, de mis familias y la mezcla de las familias de mi pareja, se vuelve complicado el asunto de la comunicación. sí, Y entonces tú hablabas de la catarsis como una liberación y una transformación muy poética y muy padre. Y luego hablaste de ese vómito emocional y dijiste algo que me causó. Cuando la parte tóxica ya no cabe y tiene que salir. A lo que me refiero es, si tu relación tóxica, si tu relación contigo te ha intoxicado tanto y no has dicho, estoy seguro que tu catarsis va a ser un vómito, en sí, donde efectivamente, como bien dijiste, sapos, culebras, blasfemias y otras situaciones, chingadazos y cabronazos van a salir en esa catarsis. Y en otro punto importante que me encantó como lo mencionaste es en qué momento
el alivio que me causa la catarsis lo tomo como la solución para entonces ya no hacer, ya me siento mejor, ya dije lo que no había dicho, ya externé el secreto que tuve guardado 20 años, me tocó el tío, toqué a la sobrina, yo escuché, ¿no? Me pasó, yo vi. Entonces hay un alivio y no hay la responsabilidad de entonces darle el desenlace que mencionas. Así es. Ok, ya estás tranquilo, ya sacaste lo que no, ahora vamos a ver en qué te equivocaste tú, cómo participaste tú en los hechos y qué de lo que dijiste si es verdad y qué tu dependencia, tu codependencia, tu inconsciente o subconsciente transformó eso para salir como víctima o como héroe, que nos ha encantado a los adictos, o ser el más malo de los malos, o el más jodido de los jodidos, o el más galán de los galanes, ¿no? No hay un punto medio. Y darle esa conclusión, y eso quería comentar. Itziguape, tienes unos minutos para terminar y concluir este tema. Bueno, pues para agradecer como la invitación, me pareció enriquecedora. Cuando a los que hablamos aprendemos doble vez, porque nos escuchamos en voz alta, pensamos en voz alta. Pues las artes son definitivamente una de las expresiones del ser humano que más nos han aportado para comprendernos, para expresarnos, para trascender. Y no son cuestiones fútiles, no son nada más para entretener y hacerles creer que la vida es eso, como decía Federico García Lorca. No voy a levantar el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama en donde vean una casa en donde nada existe y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y hacerles creer que la vida es eso. Las artes son manifestación del espíritu, nuestro más íntimo y esencial ser. Es más, de hecho, el que está hablando ahorita por medio de la máquina, que es mi cuerpo, y nos da buenas herramientas para comprendernos en individualidad y para comprender como sociedad. Así que, aprovechemos las circunstancias y también trascendamos hacia una cuestión no solamente de catarsis, de vomitina, no solamente de admisión de las circunstancias, sino también llegará el momento en el que el humor y la risa y la gracia nos llenen después de haber transitado por todos esos caminos tan importantes de abrojo, alivio y palabras. Así que, pues, that's it. That's it. La comedia es finita. Y de veras es muy importante después reírnos, ¿eh? Te entiendo. Pues, Itziguape, yo te agradezco mucho. Ya para puntualizar y cerrar con una pequeña participación mía eres una persona normal y de esta catarsis que el arte te brinda, ¿no? Si tú eres una persona que tienes conflictos, que te ahogas, que te quedas trabado, impotente, o siendo víctima o victimario y eres parte de ese ciclo de culpa y manipulación, ojalá le empieces a llevar responsablemente, asesoradamente, en un lugar que pueda edificar, en un lugar seguro, en un lugar donde sea que valga la pena, que haya una continuidad y un desenlace, como lo comenta Itziguape.
Por otro lado, si esta entrevista no fue para ti, seguro conoces a alguien que sí le hace falta hacer catarsis. Yo te pido que lo compartas, que nos regalas un like, que nos hagas un comentario y vamos a dejar las redes sociales de Itzigua P. Él es un narrador oral, él es el actor de los cuentos, él puede ir a tu institución, a tu escuela. Si lo invitas, va, tiene una gama de pláticas, de cuentos, de actividades, y lo vamos a dejar. Y vamos a comprometer a Itzigua P que en otra sección de Emociones en Equilibrio, Conexión Pro entre profesionales, hablemos de tu profesión. ¿Te late? Ya encantado, padrísimo. Carlos Gabriel Olvera y servidor, estamos llevando la parte de Conexión Pro para que nos platiques exactamente qué haces, nos des algunas aventuras que has tenido, nos platiques esos shows de doblaje, esas experiencias que has tenido en todo esto. Y por otro lado, la familia, el equipo y esta comunidad de Emociones en Equilibrio te da las gracias por volver a colaborar con nosotros. Te mandamos bendiciones y ya sabes, este es tu... Adelante. Muchísimas gracias. Abrazotes enormes. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de nuevas informaciones. Vienen nuevas actividades. No dejes de seguir el canal. Que estés muy bien y bendiciones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Liz Hernández, soy escritora, directora de la Academia de Formación para la Vida. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Santoro, capacitador en desarrollo artístico y humano. Hola, ¿qué tal? Buenísimas vibras, a saludar a tu amigo Lalo Ayala. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Miguel Yauzás y formo parte del equipo de coaches de la Academia de Formación para la Vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Hernández. Y el día de hoy estoy aquí para invitarte a nuestro próximo evento el 5 de julio a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Y quiero invitarlos para este próximo 5 de julio a las 10 de la mañana. Para invitarte este 5 de julio. Te quiero invitar a un gran evento el próximo 5 de julio. Y te quiero invitar al evento de coaching más revelador del año. Vamos a estar con varias conferencias. Yo voy con el tema cómo descubrir ser una mujer feliz vibrando en alta frecuencia. Y donde yo daré una conferencia muy especial llamada Comunicación Neuroasertiva. Vamos a hablar acerca de desarrollo humano, obviamente, coaching, liderazgo, hablar en público. Y juntos ese día vamos a estar trabajando tú y yo con tus emociones y cómo diseñamos el mapa de tus emociones para que te permitan seguir avanzando en lo que realmente quieres obtener. Un evento de autoconocimiento para iniciar tu transformación total. Descubre los códigos secretos del autoconocimiento. Vamos a estar platicando acerca de nuestra metodología Revela tu Poder. Para ti que quieres empezar a desarrollar todos tus talentos, tus habilidades, para ti que quieres conocimiento, información de desarrollo personal y desarrollo humano que te gusta. Que son todas estas herramientas que necesitamos para poder llevar una vida equilibrada, feliz en cuerpo, mente y espíritu. Y además poder descubrir tus dones y talentos. Te van a hablar acerca de certificaciones, te van a hablar acerca de diplomados. Tú que quieres cambiar tu vida y que quieres cambiar la vida de las demás personas, es para ti, para que tú puedas estar ahí. Un evento en el que vas a encontrar un montón de herramientas para poder generar esa transformación que estás buscando. Cursos, diplomados, certificaciones. No es un simple evento, es el inicio de tu despertar. Aquí dejamos toda la información. Nos vemos. No te lo puedes perder. Revela todo tu poder personal. No te lo puedes perder. Nos vemos el 5 de julio a las 10 de la mañana.
recibe aquí tu invitación y no te lo pierdas porque vamos a hacer un cambio, una transformación de vida y por supuesto tenemos certificaciones, constancias y mucho más sorpresas. Nos vemos 5 de julio. Hasta la próxima.